Hola, yo soy Roger, soy alumno del Instituto Bíblico Filadelfia. Actualmente estamos estudiando la licenciatura en Teología Bíblica y estamos cursando la materia de Romanos. Para este video vamos a hablar un poco acerca sobre el Evangelio, qué dice Romanos acerca del Evangelio, lo que implica, lo que se nos revela en esa carta de Pablo. Y para comenzar me gustaría ir directo a la escritura, justamente en Romanos, en el capítulo 1, verso 1 y 2 al 3, en dos versiones diferentes. La Nueva Biblia de las Américas dice: Pablo, siervo de Jesucristo, de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne. Y la Nueva Traducción Viviente dice: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo en su vida terrenal. Él fue descendiente del rey David. Sobre estos versículos que acabamos de leer en diferentes versiones, es muy importante notar entonces, podemos resaltar tres cosas. Número uno, que el Evangelio se encuentra en las Sagradas Escrituras. El Evangelio es un mensaje. Y número tres, el Evangelio es sobre el Hijo de Dios. Y sobre estos tres aspectos me gustaría hacer algunos comentarios. Número uno, repito, el Evangelio se encuentra en las Sagradas Escrituras, ya que el versículo Dios dice que Dios prometió esta buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Habla acerca de que el mensaje ha sido revelado desde el Génesis, desde el Antiguo Testamento, hasta ahora en el Nuevo Testamento y hasta el día de hoy. Entonces, sobre esto que dice la palabra de Dios, es muy importante notar acerca de lo que es la palabra antes, ya que me gustaría leer una cita de Juan Calvino que se encuentra aquí en esta Biblia de estudio de Matthew Henry, que dice: teniendo en cuenta que toda doctrina sospechosa de novedad era poco estimada, el apóstol afirma que la autoridad del Evangelio descansa en su antigüedad, como si dijese que Cristo no ha aparecido repentinamente en la tierra para anunciar una nueva forma de doctrina, aunque él no se ha mencionado con anterioridad, sino por el contrario, que él y su evangelio han sido prometidos desde el principio del mundo y en todo tiempo esperado. Mas, porque la antigüedad frecuentemente es engañosa y está llena de fábulas, añade el apóstol un testimonio verdaderamente auténtico para borrar toda sospecha. Es decir, apela a los profetas de Dios. Esto lo dice Juan Calvino y se encuentra en la Biblia de estudio de Matthew Henry. En pocas palabras está diciendo que el Evangelio de Dios tiene un fundamento, un peso desde los días antiguos del Antiguo Testamento, que no es algo que fue improvisado, anunciado de la nada, que no es algo que Cristo al ser revelado se inventó o sacó algo nuevo, distinto a lo que ya se había enseñado desde los profetas, sino que tiene un respaldo de antigüedad, tiene un peso de antigüedad, de historia, de tradición. Y es muy importante resaltar esto. Número dos, el Evangelio es un mensaje. Y me gustaría leer algo, otro comentario que da en la cita en la Biblia de Estudio Teológico, que es esta que tengo aquí. Dice lo siguiente: significa buenas noticias. Incluye no solo el llamamiento a una fe salvadora inicial, sino también el mensaje completo de Pablo respecto a Jesucristo y la manera en que la actividad salvífica del Señor transforma toda la vida y toda la historia. El Evangelio es un mensaje, y es un mensaje de buenas noticias. Y a pesar de que esto lo hemos escuchado muchas veces en escuelas dominicales, en mensajes, es importante resaltar que esta buena noticia, para ser más valorada, viene sobre entender que viene por encima de todas las malas noticias que narra Romanos. Romanos, el capítulo 1, narra toda la maldad de los hombres, toda la corrupción del hombre, toda la perversión del hombre. Y esta buena noticia, este buen mensaje viene a ser un rayo de luz para todo lo malo que ha acarreado la corrupción y el pecado de Adán.
Por eso nos enseñaban en esta materia que es importante, se valora más el buen mensaje, se valoran más las cosas buenas cuando primero se vislumbra o se ve las cosas negativas. Y por eso es que Romanos primero explica esa maldad del hombre y después viene a traer esperanza a través del buen mensaje, de la buena noticia. Y número 3, el Evangelio es sobre el Hijo de Dios, Jesucristo. Me gustaría leer otra cita de Juan Calvino en la Biblia de Matthew Henry, pero antes de esto es muy claro entender que el Evangelio no se trata de mí, el Evangelio no se trata de lo que Dios ha hecho en mi vida, sino que el Evangelio habla de Cristo y todo apunta a Cristo. Recordamos en Hechos 2 como Pedro la primera vez que predicó y podríamos decir la primera vez que evangelizó, y dice Hechos 2 versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Pablo, su primer discurso evangelístico, habló de Cristo y no de él, habló de Jesucristo y no de lo que él, cómo había sido cambiado Pedro, sino habló del mismo Señor Jesucristo. El Evangelio descansa y apunta y se trata únicamente de nuestro Señor. Y ahora sí me gustaría leer lo que dice Calvino también en la Biblia de Matthew Henry. Dice, todo el Evangelio está contenido en Cristo, de modo que quien se aleje un solo paso de Cristo se aleja también del Evangelio, porque sabiendo que Cristo es la viva imagen del Padre, no debemos jamás extrañarnos si Él solamente nos es propuesto por aquel al que toda nuestra fe se dirige y en el cual se detiene. Hay pues aquí una descripción del Evangelio por medio de la cual el apóstol quiere decir lo que este es en resumen. Y me gustaría leer otro más de William Barclay que dice, hablaba de un Jesús que era real y verdaderamente un hombre. Uno de los primeros grandes pensadores de la iglesia cristiana lo resumió cuando dijo de Jesús, se hizo lo que somos nosotros para hacernos lo que es Él. Pablo no predicaba a alguien que no fuera más que una figura legendaria de alguna historia imaginaria o un semidios, mitad Dios y mitad hombre. ¿A qué me refiero entonces cuando hablamos de Cristo? Que se trata de Él y no de nosotros, y se trata de una persona que es real, que fue real y que reina y no es alguien mitológico, ni que es alguien de nuestra imaginación, ni que idealizamos a alguien que no existe, sino que hablamos de una persona que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por último, quiero hablar que entonces el Evangelio es poder de Dios. Y me gustaría enfocarme en estos dos versos para resaltar tres cosas más. Que número uno, entonces, el Evangelio no es causa de vergüenza, sino algo de lo cual hay que estar orgullosos. Y esto Pablo lo resalta muy bien, que el Evangelio para Pablo no era una carga, ni algo de lo cual se tendría que esconder, ni avergonzarse, ni huir, sino algo de lo cual él portaba y anunciaba con orgullo. Y para nosotros el Evangelio tiene que ser así, no causa de vergüenza, sino causa de orgullo, porque anunciamos a Jesús. Y número 2, es un mensaje que salva. William Barclay dice, el Evangelio viene a ofrecerle a un mundo sin esperanza una salvación que lo puede mantener a salvo en esta vida y en la eternidad a todos los que la aceptan. Este mensaje es la única salvación que tenemos para este mundo en corrupción. Y me encanta porque dice que es una manera de tener esperanza en esta vida y en la eternidad. Pero también dice que es una salvación escatológica, es decir, una salvación que alcanza su plenitud en el triunfo final de Jesucristo. O sea, el Evangelio es esperanza de salvación, una esperanza en esta vida, pero que culminará en la eternidad. Y por último, número 3,
que este evangelio, el evangelio nos revela la justicia de Dios, nos revela la perfección de Dios, nos revela el carácter moral de Dios, su santidad. Y me gustaría leer lo que dice en la Biblia de estudio de Matthew Henry, lo siguiente acerca de esto. Dice, aquí Pablo afirma que en el evangelio enseñado por Jesús y por él mismo se revela una justicia según Dios con dos ideas en ella: la justicia que Dios posee y la justicia que Dios nos otorga. Entonces el evangelio, y termino con esto, es justicia, revela el carácter de Dios, pero también se nos imparte ese carácter de Dios a nuestras vidas. Espero que haya sido claro. Les mando un fuerte abrazo. Dios los bendiga.